Dios ha determinado, Dios ha determinado que en algún momento de la vida de todo hombre, Cristo le sea presentado, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dios ha determinado un momento de visitación donde cada uno de nosotros vamos a poder tener la realidad de Cristo en esta vida, de tal manera que eso nos conduzca al arrepentimiento, a recibirlo como nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, a fin que podamos entrar a esas promesas eternas que están escritas en su palabra, según la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Sin embargo, a la luz de la palabra podemos ver que no todos respondieron a la pregunta de quién era Jesús para ellos. De 12 discípulos a los cuales el Señor les preguntó, la gente dice todo eso de mí, pero ustedes que en teoría me conocen, ustedes que han recibido la palabra, ustedes que han tenido la visitación del cielo, ¿quién decís que soy yo? Y yo le pregunto en esta hora, a estas alturas que ya tenemos del Evangelio, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es el Señor para nosotros? Porque de 12 discípulos, solo uno tuvo la realidad de quién era el Señor. Imagínese el porcentaje tan bajo que hay en las iglesias de gente, de congregantes que caminan con la realidad de quién es Cristo. Y la pregunta más importante según el Evangelio de Mateo, que jamás se ha hecho a los hombres, no es: ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa? Porque usted ve que una de las preguntas que la mujer cree que es más importante responder en su vida es si se quiere casar con la persona que le ha propuesto matrimonio. Porque de acuerdo a lo que ella responda, va a decidir si quiere unir su vida a esa persona o no. Yo creo que muchos de nosotros la pregunta más importante que creemos que nos pueden formular es esa. Otra pregunta que nos podemos formular como hombres, como mujeres: ¿qué profesión vas a elegir? ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Qué negocio vas a emprender? De tal manera que lo que usted decida va a determinar su futuro, va a asegurar la economía de usted y la de su familia. Pero también hay preguntas que nos podemos hacer, como ¿dónde vamos a radicar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué decisión vamos a tomar respecto a estar desarrollando una tarea o un oficio que verdaderamente disfrutamos lo que hacemos o no lo hacemos? Y son preguntas que están constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero cuando uno analiza cada una de esas preguntas, usted se va a dar cuenta que ninguna de esas preguntas va a tener trascendencia en 100 años adelante. Si usted analiza cada una de esas preguntas, ¿usted cree que alguna de estas preguntas que nos hemos hecho va a tener importancia de aquí a 100 años más adelante? Porque en 100 años no va a importar dónde vivamos, cómo vivamos, cuánto ganamos, qué profesión desarrollamos, cuántos bienes adquirimos. No va a tener importancia qué ropa vestimos, qué auto teníamos,
si nuestra esposa era atractiva o no era atractiva, si nuestro esposo era bien parecido o no era bien parecido. Todo eso no va a tener importancia. Lo único que va a tener importancia es la respuesta de quién es Cristo para nosotros. Esa es la única respuesta que va a tener trascendencia más allá de esta vida. Y lo que hicimos con el Cristo que una vez nos fue presentado, rechazado o acepto para nosotros. No hay ninguna otra pregunta a la cual usted vaya a dar una respuesta que trascienda, hermanitos, el tiempo, que trascienda la eternidad, que trascienda los siglos, sino la respuesta de quién fue Cristo para nosotros. ¿Quién fue Cristo en nuestra vida? Yo le quiero preguntar, ¿quién es Cristo para usted? Porque los hombres dicen que es el Hijo de Dios, hombres que dicen que es el Mesías, que es Dios eterno, Dios encarnado. La pregunta es, ¿quién es Cristo para usted, amado hermano? ¿Quién es Cristo? Porque desde el huerto del Edén, Cristo fue presentado a los hombres. Usted ve que desde el huerto del Edén vemos la figura en Adán de un Cristo que iba a tener que morir o dormir el sueño de la muerte para que con su muerte pueda dar a luz a la iglesia, pueda dar a luz a la Eva vivificada. Cristo se manifestó en cada hombre que sacrificó cordero en un altar. Nosotros sabemos que el cordero sacrificado por excelencia fue nuestro Señor Jesucristo. El pueblo hebreo que celebró la Pascua antes de salir de Egipto, les fue presentado Cristo. Cada una de esas familias tuvo un cordero por casa. Quiere decir que en algún momento cada hogar de esta tierra, alguno de sus integrantes va a tener la presentación de Cristo, y de acuerdo a su respuesta va a poder llevar luz o tinieblas a su casa. Y también podemos ver que hubo civilizaciones en esta tierra que nosotros no conocimos. Hay civilizaciones como los sumerios, como los mayas, que nosotros no tenemos tal vez mucho conocimiento de ellos, pero dice la palabra de Dios que desde los orígenes de la humanidad, Cristo les fue presentado por medio de todo lo creado. Según Romanos capítulo 1 verso 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene nadie excusa de que en algún momento Dios no se haya manifestado al hombre, a fin de que todo aquel que reciba al Señor, que crea en su palabra, que crea en la realidad de un Dios, pueda entrar a la vida eterna. Porque la palabra de Dios enseña que Cristo es la luz que vino a este mundo a alumbrar a todo hombre. Pero entonces el asunto, amados hermanos, no es que nos hayan presentado a Cristo, sino que hemos hecho con el Cristo que nos ha sido presentado. Y si lo recibimos, ¿qué hemos hecho con el Cristo que ha querido habitar en nuestros corazones? ¿Qué hemos hecho con el Cristo que dijo, yo me voy, pero les voy a enviar potestad de lo alto, les voy a enviar el poder de lo alto, el Espíritu Santo? Yo le pregunto, ¿qué hemos hecho con ese Cristo, amados hermanos, que quiere habitar en nuestros corazones? ¿Y qué hemos hecho con el Dios Espíritu Santo que ha querido tomar nuestra alma, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra mente, las áreas débiles de nuestra alma? ¿Qué hemos hecho con ellos? Porque mire,
Hay quienes han hecho de Cristo, ¿sabe qué? Una religión. Yo creo que la mayoría de la gente lo que ha hecho de Cristo es simplemente una religiosidad. Porque usted ve que hay gente que se ofende dentro de las iglesias al ver hermanas que tal vez traen faldas un poquito arriba de la rodilla y eso les ofende, pero usted ve que ellas traen faldas largas y están cortas por dentro. Dígame, ¿de qué sirve traer falda larga si usted está corta por dentro? ¿De qué sirve, amados hermanos, tener canas en el cabello si usted es un niño por dentro? Que cualquier cosa le ofende, cualquier cosa le molesta, cualquier cosa critica, cualquier cosa señala. Dígame, ¿de qué nos sirven las canas si somos niños por dentro? Pero cuando la palabra se hace vida en nosotros, sabe que el evangelio se entiende de una manera distinta. ¿Por qué? Mire, a mí constantemente me dicen, pastor, si nosotros vemos que hay determinados hermanos que no saben honrar, que no saben respetar, que incluso pueden hablar de usted, de su familia. Pastor, ¿por qué usted no interviene? ¿Por qué no hace algo? Porque para aquellos que el evangelio no ha sido una religión para nosotros, lo entendemos de distinta manera, amados hermanos. Y me ha dicho, entonces, ¿usted qué piensa de esas personas? Lo que dice la palabra, amados hermanos. Es gente que no ha nacido de nuevo. Es gente que no se ha convertido. Yo le quiero hacer una pregunta, amado hermano. ¿Cómo le pide usted frutos del Espíritu, como el fruto del amor, de la templanza, de la mansedumbre? ¿Cómo pide frutos de entendimiento a una persona que se mueve en la carne y que no ha recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo le podemos pedir un fruto a alguien, hermanito? Solicitar que atienda, que honre, que sea madura, responsable, que tenga una mentalidad y una visión diferente, cuando es gente que todavía no es convertida. Y nosotros lo tenemos que entender como tal, porque por eso hacemos de Cristo una religión. Creemos que venir a la iglesia es encontrar gente que no tiene errores. Está usted equivocado, porque la palabra de Dios enseña que Jesús vino a los que tenían necesidad de médico. Jesús vino a lo más vil y menospreciado que hay en esta tierra, que somos usted y yo, amados hermanos. Y que hay quienes, por la gracia de Dios, hemos podido avanzar un poquito, madurar un poquito, pero eso no quiere decir que el pueblo de Dios a los niños los dejara a merced de sus enemigos. Usted ve que el pueblo de Dios tenía que avanzar, mover el campamento al paso de los niños, de los recién naciditos, de los recién convertiditos, que todavía hay que poner órdenes en ellos, porque no han dado frutos de madurez. Por eso usted puede decir, ay, pero ¿por qué tal hermana, hermano, siempre quiere tener la razón? Su carácter, se le explican las cosas, no entiende, es conflictivo, conflictiva. Amado hermano, no le puede pedir usted un fruto de entendimiento a alguien que es un recién convertidito. No podemos nosotros pedir frutos de mansedumbre, de templanza, de dominio propio, porque todavía no está la vida del Espíritu en esas personas. No puede usted decirle, pero ¿por qué? Si se les da la confianza, el amor, ¿por qué traicionan de esa manera? ¿Por qué se expresan de esa manera? ¿Por qué hablan de esa manera? Nosotros, hermanito, lo único que tenemos que orar es que se les revele Cristo como un día se nos reveló a nosotros. Que el Cristo que nos llevó a honrar a una figura de autoridad, que el Cristo que nos llevó a decirle Padre a una persona,
que el Cristo que nos ha llevado a movernos, a dirigirnos bajo la iluminación del Espíritu y de la palabra, se les revele a ellos también. Pero no porque no se les haya revelado todavía a ellos, quiera decir, amados hermanos, que son enemigos de la iglesia. Son sus hermanos, pero que son niños, que usted los va a tener que llevar de la mano, que usted muchas veces va a tener que llevarlos en sus hombros, que va a tener que sobrellevar sus debilidades y sus flaquezas. Pero cuando Cristo, amados hermanos, es una religión, la gente solo va a ver errores. Pero al que Cristo ya se le ha presentado y se le ha revelado, ve las cosas de otra manera. ¿Sabe para cuántos de nosotros Cristo es una desilusión? Porque mire, ¿cuántos podemos estar desilusionados por nuestros hermanos? Tal vez hay gente que llega a una iglesia con la ilusión de encontrar un oasis en medio de este desierto tan terrible que es la vida. Y en lugar de eso encuentra burlas, encuentra traiciones, encuentra una vida de apariencia y sabe que podemos hacer de Cristo una desilusión. Incluso nuestra propia familia nos puede desilusionar. Pero le tengo una buena noticia. Cristo nunca lo va a desilusionar, amado hermano. Aunque todos los desilusionen, usted tiene un Cristo que siempre va a poner ilusiones nuevas en usted. Denle un aplauso al Señor. Mire, ¿sabe cuántos Cristo solo es una etapa en su vida, amados hermanos? Por eso usted ve gente apostatando de la fe. Mire, ¿sabe qué fue lo que yo más vi dentro de las iglesias? Que cuando una persona se unía en un matrimonio a otra persona en yugo desigual, yo lo que más vi o lo que más he tenido como la experiencia de ver lo que sucede cuando dos personas unen su vida en matrimonio, es el ver que todos aquellos que tenían un llamamiento, ya sea él o ella, fueron apartados por su esposa o por su esposo del camino del evangelio. Y usted no sabe, hermanitos, cuánta gente que no es hijo de Dios solamente se dedica a sacar a las personas de las iglesias. Por eso, mire, si usted es una persona que al unir su vida con una persona ya lo sacó de una iglesia, que porque le quedaba lejos, que porque no le parecían las cosas, y llega a otra iglesia y empieza a suceder lo mismo con esa persona, de nuevo siente carga por la distancia y que ahí no hay amor y que ahí no se vive la palabra, mire, lo más seguro es que esa persona sea un lobo vestido de oveja. Y que a causa de eso podemos nosotros apostatar de la fe. Y nunca vamos a entender que la verdadera razón de ese hombre o de esa mujer es querer apartarnos del evangelio verdadero para caminar en su evangelio a la medida de su mente y de su corazón de él. Hay quienes Cristo es una simple teología, es solo conocimiento. Hay quienes Cristo es un personaje histórico, es una fantasía, un Dios crucificado. Y es por eso que me gusta mucho esa versión, esa parte donde nuestro Señor Jesucristo les dice: la mayoría de la gente va a pensar de esta manera, la mayoría de la gente va a tener esta realidad de Cristo, pero ustedes que son mis discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Yo le pregunto, el día que tengamos que estar delante de Dios y que Dios nos diga: ¿quién fue mi hijo para ti? ¿Quién fue Jesús para ti? ¿Qué respondería? Porque esa es la pregunta más importante que le van a hacer en esta vida. No hay otra pregunta que vaya a trascender el tiempo, amados hermanos.
No hay ninguna otra pregunta que tenga trascendencia para nosotros como seres humanos. Yo le pregunto, si hoy tuviéramos que comparecer delante de Dios, ¿usted qué respondería? ¿Qué respondería? Entonces, ¿con qué Cristo ha caminado en esta vida, hermano, que ni siquiera tiene la respuesta de quién es Cristo para usted? Dios vivo, Salvador, Mesías. Yo le pregunto, ¿porque usted lo ha confesado o porque lo ha experimentado? Porque usted dice un Mesías, Salvador, Dios eterno, poderoso. Yo le pregunto, ¿se le ha revelado Dios en esa dimensión de poder? ¿Ha visto usted al Cristo glorioso con sus ojos? ¿O fabricamos a un Cristo que interviene en nuestra vida cuando somos nosotros los que intervenimos? Porque una cosa es declarar y decir algo que usted no ha vivido. No es lo mismo tener en la boca la respuesta de quién es Cristo por conocimiento, por costumbre, por imitación, a tener un Cristo palpable, un Cristo real, un Cristo vivo, un Cristo manifiesto. Pero ¿sabe por qué no tenemos la realidad completa o la respuesta adecuada para esa pregunta? Usted ve que le pregunta a los discípulos y solo uno contestó con determinación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Tú respondes eso, Pedro, porque para que tú tuvieras la revelación de quién soy yo, mi Padre que está en el cielo te tuvo que haber revelado esa realidad. Si tú no fuiste predestinado, si tú no fuiste escogido, si tú no fuiste entregado al Padre, tú no sabrías quién soy yo, porque a mí me fueron entregadas ovejas a través de mi Padre. Y mi Padre se va a encargar de que solamente aquellos hombres o mujeres que fueron predestinados tengan la realidad de quién es Cristo en esta tierra. Por eso usted ve que hay mucha gente que no tiene la realidad de Cristo, porque todavía no se lo revelan allá arriba. Y no hay nada más grande que un hombre, que una mujer pueda saber que quién es el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada más grande que saber quién es el Hijo de Dios para nosotros? Porque la palabra de Dios enseña que Cristo es el camino, es la verdad, es la vida, y solamente Él tiene palabras de vida eterna. Quien halló a Cristo halló la vida. Quien halló a Cristo halló la eternidad. Quien halló a Cristo, hermanito, halló todas las cosas. Por eso, bienaventurado el que sabe quién es Cristo, porque hay trabajo del cielo en la vida de esa persona. Quien no camina con la realidad de Cristo es porque tal vez su vida no va a trascender más allá de lo que haga aquí en esta esfera. Porque hay quienes no van a tener trascendencia después de la tumba. Hay quienes se van a parar de la tumba para el desprecio eterno, para vergüenza eterna, para condenación eterna. Pero hay quienes se van a levantar de la tumba para las promesas eternas, porque conocimos lo más importante que tenemos que conocer en esta vida. Dice la palabra de Dios que no hay nada más grande que conozcamos a Dios y a Jesucristo, en quienes está la verdadera vida. Hay quienes tienen la revelación del Padre, pero si no tienen la revelación de su enviado y de su Hijo, tienen una revelación incompleta y viven un evangelio mediocre, viven una realidad a medias, no entran a la plenitud de Dios para su vida. Pero nadie va a saber quién es Cristo si el Espíritu no le revela quién es Jesús.
Por eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro: mira, Pedrito, si mi Padre no te revela quién soy yo, carne y sangre no te pueden revelar quién es Cristo. Por eso, mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes le han querido revelar a su familia ese Cristo de consagración, que exige consagración? Ese Cristo que exige santidad, ese Cristo que exige frutos, ese Cristo que exige honra, y no pueden. Y solo se dedican a hacerle guerra a usted, a murmurar, a criticar. ¿Sabe por qué? Porque no se lo han revelado de allá arriba. Y de carne y sangre no lo pueden aprender. No lo van a poder aprender de usted, hermanos. Por eso tenemos gente con años que queremos sembrar honra en ellos, fidelidad en ellos, pero no la pueden recibir, porque solamente se recibe de allá arriba, amados hermanos. No se puede recibir por imitación o de un hombre. Porque usted ve que la gente que imita lo que otro hace, tarde o temprano va a sucumbir. Judas imitó todo lo que un hijo de Dios hace, y al final, ¿cómo acabó? Por eso yo le pregunto, ¿lo que usted hace para Dios, para el evangelio, lo hace con amor o luego le pesa lo que hace? O luego razona lo que hace. Por eso le digo, ¿qué hemos hecho con ese Cristo que ha sido enviado, pero que también va a ser devuelto a nosotros según la palabra? ¿Qué hemos hecho con ese Cristo? Porque mire, está bien buscar las respuestas a lo natural. Está bien buscar las respuestas para nuestra economía. Está bien buscar un mejor hogar, una buena formación secular, pero nada de eso tiene importancia en esta vida si no tenemos la mayor respuesta ya en nuestra boca, en nuestro corazón, de quién es Cristo para nosotros. Porque usted ve que Caín siempre buscó solo lo de la tierra. Y usted ve que Caín, cuando buscó solo lo de la tierra, perdió el cielo y perdió la tierra. Quien busca solo lo de la tierra no solamente va a perder la tierra, sino también va a perder el cielo. ¿No dice la palabra de Dios que él fue desterrado? Que fue enviado a Not, a una ciudad satélite que no es de esta esfera, que no es de esta tierra. Pero usted ve a un Abel que perdió todo lo de la tierra y ganó todo lo del cielo. Yo le pregunto a usted, ¿en qué pone usted su seguridad y su confianza? Porque hay quienes ponen su seguridad en sus posesiones, en sus bienes, en sus riquezas, pero no ponen su seguridad en el Señor. Y esos se van a quedar sin cielo y sin tierra. Y usted ve a un Caín que perdió todo lo que pudo haber tenido de parte de Dios por haber sido el primogénito, el primero. Y usted ve un Abel que perdió todo lo de la tierra, pero ganó lo del cielo. Porque dice que al día de hoy su ofrenda, su sacrificio sigue dando testimonio para nosotros. Por eso le digo que es importante saber quién es el Señor para nosotros, porque mira, hay quienes su seguridad es que están en un evangelio y están siendo discipulados, pero usted ve que Judas era diablo y también fue discipulado. Judas era diablo y llegó a ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted ve a un Judas que nunca lo ve preguntándole al Señor acerca de él. Nunca lo ve preguntando verdades del cielo. Usted ve que Judas, cuando habló, solo habló de dinero, solo habló de la bolsa de las ofrendas, porque esos eran sus intereses. Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se han acercado y han dicho:
le han dicho al Señor, a un servidor, bueno, a un año de estar aquí, ¿usted qué piensa de mi vida? ¿Qué piensa de mi recorrido? ¿Qué piensa de mi testimonio? ¿Qué piensa de lo que se ha hecho, de lo que se ha desarrollado? ¿Qué piensa de mi familia? Pero la gente que solo se pregunta acerca de lo que Él hace es porque es su único interés en esta vida y en este evangelio. Porque hay gente que solo se acerca a decir, danzo bien, canto bien, profetizo bien. ¿Usted cómo ve? ¿Qué le parece lo que hago? Bueno, pues si lo haces para Dios, pues tiene que estar bien. ¿Yo qué te puedo decir? Pero si la pregunta cambiara, tal vez le podía dar una respuesta distinta. Pero yo le pregunto, ¿cuántos se han interesado por saber quiénes son ustedes delante del Señor? Y por eso hay evidencias, mire, hay evidencias de a quién verdaderamente se le ha revelado Cristo. ¿Cómo saber que verdaderamente Cristo se nos ha revelado en nuestra vida? ¿Cómo saber? Yo le pregunto, ¿cómo sabe que a usted ya le revelaron a Cristo? ¿Cómo sabe usted que ya Cristo le fue revelado? Que no solamente se lo han presentado, sino que ya se le reveló Cristo en su vida. Porque decimos que Cristo es el motivo de nuestra alabanza. Decimos que Cristo es el motivo de nuestra adoración. Decimos que Cristo es el motivo de todo lo que hacemos. Decimos que Cristo es el motivo por el cual soportamos todas las cosas. Entonces usted ya tiene la revelación de quién es Cristo. Y yo le pregunto, ¿cómo sabe usted o tiene la garantía de que Cristo ya se le reveló y no solo se le presentó? Y que todavía no tiene el entendimiento de quién es Cristo para su vida. Dígale, para eso estamos aquí hoy, para que nos revelen ese Cristo que todavía no conocemos, ¿verdad? Porque mire, 15 años sin un Cristo revelado. ¿Qué hemos estado haciendo en 15 años? A ver, dígame. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve a servir? ¿Cuál es la motivación? Porque si la motivación es Cristo es porque tenemos la revelación de por qué hacemos las cosas. Pero cuando no hay una respuesta a por qué hacemos las cosas bajo la iluminación de tener a un Cristo revelado, hermanito, entonces, ¿sabe qué estamos haciendo? En lugar de una iglesia, un organismo vivo, tenemos una organización más. Pero no un organismo vivo. Mire, Hechos 14:19. Hechos 14:19. Libro de los Hechos 14:19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó, entró a la ciudad y siguió predicando a Cristo. ¿A quién ya se les reveló Cristo, amados hermanos? Aquí, porque Pablo tuvo la experiencia maravillosa de Cristo camino a Damasco. Mira, a quienes Cristo se les ha revelado a la manera que se le reveló a Pablo, amados hermanos, no tenemos duda, tenemos certeza de quién verdaderamente es Cristo para nosotros. Quienes hemos tenido una experiencia a este nivel elevada, como muchos de ustedes dicen que la han tenido, Dios poderoso, Mesías, Dios eterno, Rey universal, se va a ver que verdaderamente Cristo es eso para usted. Porque una cosa es decir Dios universal, Dios eterno, Dios poderoso,
El Cristo que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y otra cosa que usted manifieste que se le ha revelado de esa manera. Porque a una persona que se le ha revelado Cristo, no importa las circunstancias que esté atravesando, él se levanta, vuelve a entrar a la iglesia y sigue predicando, sirviendo, alabando y glorificando al Cristo que ya se le reveló. Una persona que tiene la revelación de Cristo en su vida, hermanos, no importa cuántas veces lo apedreen sus hermanos, no importa las humillaciones, no importa, hermanito, que lo rompan en 1000 pedazos en este lugar. No importa, amados hermanos, los desaires de nuestros hermanos. No importan los enemigos que se levanten dentro de la iglesia. No importa, amados hermanos, que nadie lo quiera. Usted sabe que lo quiere el Señor, que lo ama el Señor. Y cuantas veces le hagan, usted vuelve a entrar por esa puerta, porque usted viene a servir al Cristo que ya se le reveló en su vida. Decimos amén, pero entonces, ¿por qué nos incomodamos de todas las cosas? Dice amén. Tiene canas en la cabeza, amados hermanos. Tiene falda larga, dice amén a esto. Pero cuando está en una situación corta de esta realidad, ay, es que ya no sé si saludar a tal hermana porque siempre me hace caras, me tuerce la boca. No sea corta, no sea inmadura. Porque usted ve que al que ya se le reveló Cristo, Cristo al que lo iba a entregar, lo sentó en su mesa y lo llamó amigo. ¿Cuántos de ustedes pueden sentar en su mesa y recibir en su casa a los que sabe que andan murmurando en contra de usted? Eso es tener la revelación de Jesucristo, amados hermanos. Porque mire, las pedradas, las persecuciones de los judíos, sabían quién era Pablo, sabían la grandeza de Pablo, sabían, amados hermanos, la formación de Pablo a los pies de Gamaliel, y no tuvieron misericordia en verlo casi muerto. Y usted ve que aunque estaba casi muerto, lo rodearon. Ahí algunos hermanos lo quisieron proteger a Pablo, los hizo a un lado, se sacudió y siguió predicando a Cristo, y entró en la ciudad donde querían verlo muerto. No todos tenemos esa revelación. Por eso, mire, a mí me gusta mucho un pensamiento que escribió Spurgeon. Me gusta mucho un pensamiento de Spurgeon, donde dice él que cuando Dios va a engrandecer a un hombre, cuando Dios tiene algo con una persona, Dios permite que lo rompan en 1000 pedazos primero. Porque usted ve que el Elías que iba a abrir el cielo, el Elías que por su voz iba a llover sobre la tierra, el Elías que hizo definir el corazón de todo un pueblo, de toda una nación, primero lo llevaron al arroyo de Kerit. Y si tú ves la palabra griega que traduce Kerit, quiere decir pedazo, hacer pedazos, romper, quebrar a una persona. Cuando Dios tiene un ministerio grande, primero te van a hacer pedazos en la iglesia. Pero si ya se te reveló Cristo, te vas a sentar a comer con ellos, aunque no quieran que comas con ellos. Porque te vas a sentar y te van a hacer así, ay, ya se sentó esta. Ay, ¿quién le invitó? ¿Quién lo invitó? Y con el Cristo revelado en tu corazón, te vas a sentar con ellos y les van a decir, hermanitos, yo pago la cuenta, no se preocupen.
Pero cuando no está el Cristo revelado, va y se queja y quiere que medio mundo la defienda, los defienda. Pastor, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a intervenir? Quítese el cinturón, déles por favor unos azotes en la espalda. Mire cómo son. El que ya se le reveló Cristo, usted tiene un Cristo que lo defiende, amados hermanitos. ¿Qué quiere? ¿Que lo defienda yo? Que lo defienda Cristo. Que lo defienda Cristo. Dele un aplauso a ese Cristo maravilloso, amados hermanos. Mire, segundo, Juan 18:37, Pilato entonces le dijo: así que tú eres rey. Y Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la segunda evidencia de tener un Cristo no presentado, revelado en nuestros corazones? ¿Qué evidencia usted puede ver ahí? ¿Sabe que alguien que ya se le reveló Cristo recibe con amor la verdad? Pero mire lo que le voy a decir. Usted ve que cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó con la mujer samaritana, usted ve que lo único que maravilló a la mujer samaritana era que había encontrado a alguien que le había dicho toda la verdad. Dice: porque yo he ido con los judíos, he sido instruida por los samaritanos, conozco teología, porque usted ve que quiso discutir teología con Cristo. Dónde adorar, dónde no adorar, dónde estaba Dios, dónde no estaba Dios. Pero cuando el Señor le dijo: mira, mujer, yo nada más te voy a decir una cosa. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y el que está enfrente de ti, que es tu verdadero marido, no lo reconoces. Y cuando esa mujer, hermanito, escuchó con amor la verdad, usted ve que se fue corriendo a decir: hay uno que me ha dicho toda la verdad. Hay uno que me ha dicho quién soy yo, que no me ha querido engañar ni quedar bien conmigo, que no le importó si yo me ofendía o no me ofendía, y que le puso fin a mi desfile de maridos. Y dice que se olvidó completamente de su cántaro, se olvidó de su naturaleza, de lo que era, y recibió con amor la verdad de lo que el Señor estaba diciendo de él. Pero usted ve que hay gente a lo largo de la escritura que tuvieron enfrente de ellos la verdad y la rechazaron. Pilato tuvo la verdad enfrente de él y la rechazó. Y dijo: ¿qué es la verdad? ¿Sabe cuántos de nosotros no recibimos la verdad porque caminamos en nuestra verdad? Yo a mi verdad no he hecho nada. Yo a mi verdad nunca he ofendido a nadie. Yo según mi verdad soy víctima de lo que otros piensan. Yo según mi verdad, mi esposo, mis hijos no hacen nada. Se lo han hecho todo a ellos. Pero cuando hay alguien que recibe con amor la verdad, amados hermanos, solamente alguien va a poder recibir con amor lo que se les dice, porque adentro ya tiene al Cristo que le está revelando quién es, y que lo quiere limpiar, que lo quiere purificar, que lo quiere vaciar para llenarlo de todo lo que Él quiere entregarle de parte del cielo, para que usted sea ese instrumento de gloria y de honra en manos de Cristo. El problema es que nos pide vaciamiento y seguimos, hermanitos, llenos de nuestra verdad. Pero cuando usted con amor recibe la verdad, mire, yo platicaba ayer con una muchachita, una jovencita de la iglesia, y le decía: mira, yo un día estuve en tu lugar, así como hoy estamos tú y yo un día estuve detrás de la mesa. Y yo me recuerdo mucho una ocasión
donde me llamaron a llamar de la oficina el que era mi autoridad en ese tiempo, que fue mi pastor, y me recuerdo que tenía una hoja con anotaciones de todo lo que le habían dicho de mí. Y me dijo, mira, ven, siéntate porque quiero decirte algunas cosas que estás haciendo mal. Mira, me han informado de ti esto y esto, han visto de ti esto y esto. Mucha gente dice que te crees mucho, mucha gente dice que eres selectivo, mucha gente comenta que eres muy exigente, que no tienes amor. Y me dijo, ¿y tú qué piensas? Y le digo, sí, pastor, soy eso y más. Y le digo, pero ayúdeme a cambiar, porque sí soy esa persona. Y me recuerdo que agarró su hoja y la rompió. Y me dijo, por eso tienes el púlpito de llamada final. Por eso a ninguno otro le he dado el púlpito, porque a mí tenía yo 8 meses cuando me dieron el púlpito de llamada final. Te he dado el púlpito, dice, porque yo he escrito aquí cosas que no son ciertas, que yo puse de ti para ver solo si reconocías y no te defendías. Por eso Dios te ha puesto donde te ha puesto, hijo. Sigue así, no te defiendas. Pero hermanitos, qué difícil es encontrar gente que reciba con amor la verdad. Qué difícil es encontrar una persona que diga, sí, sí, hable así, sí me expresé así, sí son mis hijos, hijas lo que son, yo las conozco, es mentiroso, es mentirosa, sí es eso. Perdónenos, ayúdenos y vamos a corregir. No, se malinterpretan las cosas. Yo no dije eso, no es así. ¿Usted cree que un día esa gente va a tener a Cristo en su plenitud aquí? Y no crea que me llamaron una, me llamaron muchas veces. Y de todas las veces que me llamaron, nunca me defendí una sola vez. Y por un lado la gente diciendo un montón de cosas de mí, y por el otro lado Dios llevándome al cielo, hermanos. Dios llevándome al cosmos. Dios llevándome a ver ángeles, llevándome al Calvario, a estar en primera fila sentado viendo la crucifixión de nuestro Señor y no verlo en una película. ¿Qué quiere usted? Tener un Cristo presentado, un Cristo vivo y revelado en su vida. Para tener un Cristo revelado hay que reconocer que cuando nos dicen las cosas que somos a través del Espíritu Santo, recibir con amor esa verdad. Porque la verdad de Dios es la que tenemos que escuchar. La palabra de verdad es la que nos va a transformar. No dice la palabra de Dios que solamente la verdad nos va a hacer libres. Solamente la verdad nos va a hacer libres. Y la palabra de verdad nos lleva a reconocer quiénes somos delante del Señor. Porque usted ve a un Juan el Bautista que dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero va a venir detrás de mí, que era antes de mí, uno más poderoso que los va a bautizar en Espíritu y Santo y fuego, al cual yo no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. Mire, alguien que tiene la revelación de Cristo, tiene la verdad de sus limitaciones y de reconocer a gente que es más grande que él. Qué difícil es, hermanitos, que entre nuestros jóvenes, nuestros muchachos, se reconozcan quién es más grande uno que el otro. Qué difícil es, hermanos, reconocer y decir, bueno, yo tal vez toco un instrumento producto de ser autodidacta, pero tengo que reconocer que hay uno que a lo mejor es más pequeño que yo en edad, pero que es antes que yo porque le han dado algo más grande que yo, dones que no me han dado a mí. Dígame, ¿será difícil reconocer eso?
Y cuando no se reconoce, se busca otro maestro. Porque usted ve que los discípulos de Juan el Bautista le dijeron: bueno, Juan, tú ya no tienes nada que dar. Ahí nos vemos. Y se fueron con el más grande maestro. Y le dijeron: maestro, sabemos que vienes de Dios, ¿dónde moras? ¿Por qué le dijeron dónde moras? Porque le dijeron: para enseñarnos queremos saber cómo vives. Se da cuenta que no se trata solo de enseñar y de ministrar, sino de cómo vivimos. Quiero saber primero cómo vives. ¿A qué hora te levantas, Señor? Si tienes vigilias de noche, si tienes comunión, si le das gasto a tu esposa. Quiero saber cómo te conduces. Y por eso, amados hermanos, no se recibe con amor la verdad. Cuando verdaderamente alguien que se le ha revelado Cristo tiene la realidad completa del Evangelio, porque el Evangelio es integral. Dice la palabra de Dios, dice que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo a la verdad debo de beber este vaso, debo de beber esta copa, pero ustedes no pueden beber la copa que yo voy a beber. ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio, cuando nos hablan con la verdad, el Evangelio es poder, el Evangelio es vida, pero también copa de sufrimiento. Esa es la verdad. Pero usted ve que hay iglesias donde no nos enseñan que vamos a tener desiertos, valles, enebros, cuevas, enemigos, que vamos a ser odiados de nuestros hermanos, entregados por nuestros hermanos. Mire, cuando usted ya va pareciéndose a Cristo, cuando ya se va formando la imagen de Cristo en usted, usted ve que Cristo, amados hermanos, fue entregado por aquellos a los que vino a salvar. Usted ve que Cristo, al que llamó amigo, fue el que lo entregó, crucificado por sus amigos. Cuando usted empiece, hermanito, a ser negado, porque mire, también viene la negación. No, yo no lo conocí, no era mi amigo, pues era un hermano con el que convivíamos, o una hermana, pero no era algo más para mí. Negado por sus hermanos. Y si aún así perdona, ya se está pareciendo al Señor, amado hermano. Pero como nos queremos parecer a nosotros, no vamos a soportar ese trabajo. Mire, siguiente, lo veo muy pensativo, hermano. El siguiente, el malhechor de la cruz. Hermano, este sí tuvo la revelación de quién era Cristo, amados hermanos. Este sí. Usted ve que había dos ladrones, dos malhechores. Dice que uno le injuriaba, diciendo: si eres el Hijo de Dios, si eres Rey del universo, bájate a ti mismo y bájanos a nosotros. Y usted ve que uno le dijo: déjalo en paz. Nosotros, a la verdad, estamos recibiendo el castigo que merecemos por todo lo que hemos hecho, por nuestras maldades. Pero este inocente nada ha hecho. Y usted ve que le dice el malhechor entendido, que se le presentó Cristo crucificado y se le reveló mire, dígame, ¿a quién? ¿A quién se le puede revelar Cristo como Rey del universo? Cuando lo vio crucificado en la cruz, aparentemente derrotado y exhibido de todos. ¿Se da cuenta por qué la revelación tiene que venir de arriba? Mire, y dice la palabra de Dios que todo aquel que cuelga en un madero es maldito. Se hizo maldición por nosotros. Él vio ahí a un Jesús que se hizo maldición, crucificado, avergonzado, vituperado, señalado. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién puede hacer fe
en un Cristo así, si no se lo revelan de ahí arriba. ¿Y sabe cuál es la realidad de tener a un Dios revelado? Señor, aunque no me bajes, aunque no puedas hacer nada por mí en esta cruz, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Sabe cuánta gente sigue a Cristo por lo que hace? Usted no sabe cuánta gente está aquí, pero está amargada. Es que ya estoy cansada, ya renuncié, ya pasé a liberación y he hecho todo y he sido fiel, presento diezmos y ofrendas y me he guardado mi corazón y me he mantenido es el otro ladrón ahí crucificado. Pero el que ya tiene la revelación de Cristo, mira, Señor, si me sanas, si no me sanas, si me bajas de esta cruz o no me bajas, yo lo único que te pido, Señor, es que en lo que yo he creído de ti como rey de esta tierra, te pido que cuando vengas con tu reino eterno te acuerdes de mí y me metas a esa eternidad. Den un aplauso al Señor. Pero mire, ¿cómo es su corazón cuando Dios no nos responde de lo que esperamos? ¿Cómo es su corazón hacia el Señor? ¿Sabe cómo es su corazón? Lleno de dudas, de incredulidad, de desánimo. Ya mátame. Si me vas a matar, si me vas a levantar, si me vas a enterrar, entiérrame. Ya estoy cansada, cansado de esta enfermedad. ¿Y sabe por qué a veces Dios nos permite entrar a esas situaciones? Para que tú te des cuenta que solo tienes a un Cristo que te han presentado pero que no se te ha revelado. Porque al que se le reveló Cristo, hermanitos, hermano, lo veo muy mal. Yo creo que usted no pasa esta noche. Gracias a Dios. Ya no voy a pasar la noche con todos estos. Voy a despertar al siguiente día contigo, Señor. Qué mejor ya no pasar la noche con estos que me hacen la vida imposible. Pero sé, Señor, que si despierto a la otra vida, sé quién me va a recibir en la otra vida. Pero usted, hermanitos, cuando vienen y me dicen, es que traigo una palabra, es que traigo una visión, es que Dios me habló y me dio esta revelación, y yo digo, ¿y por qué no se te revela Cristo primero? ¿Por qué no Cristo se te revela para que te quites esa amargura con la que entras a la iglesia? Que te quite todas esas cosas que te estorban para ser verdaderamente un vaso de honra. Porque, hermanito, ¿cómo se puede revelar a alguien el Señor de esa manera si ya viene, hermanito, con el corazón hecho agua? Te dice que lo ama por sobre todas las cosas. Señor, yo te amo por sobre todas las cosas. Y cuando le quitan lo que más ama, se quiere morir. Entonces, ¿a quién más ama? ¿A quién más amado, hermanitos? Es que yo te amo y le quitan el marido. Se fue el amor de mi vida. Se fue lo más grande para mí, mi compañero de vida. ¿Y su marido? Que es Cristo. Y el que salvó a toda su casa. Y el que permitió que su marido un día se levante de la tumba, o su hijo o su hija. ¿Ese marido qué? Ay, viene por mí porque ya no tengo fuerzas. Ya espero la muerte. Ya no espero otra cosa. Usted no sabe quién es Cristo. Usted no sabe, hermanitos. Porque mire, están mis padres. Están ellos ahí escuchando. Ellos creo que a los 2 años que llegamos de llamada final, ellos decidieron moverse a otro lugar. Yo me quedé 13 años siguiendo al Señor. Yo solito.
Porque yo decía, amén, son mis padres. Y uno no conoce amor más grande que el de un padre y una madre, ¿verdad? Pero yo decía, algo sucedió en mí al llegar a ese lugar o al exponerme a la palabra, que mi corazón ahora tenía un amor más grande por alguien que no había visto, pero que lo había recibido en mi corazón. Y si nosotros somos gente, amados hermanos, que tengamos amores por encima de Cristo, no se le ha revelado Cristo a usted. Porque hay gente que no viene el esposo y no viene ella. Y ya el marido no quiere venir y ya tampoco quiere venir. Si ya se le reveló quién es él. Porque mire, ¿qué mandó a preguntar Juan acerca de Cristo estando en la cárcel? Díganle que si es él o hemos de esperar a otro. ¿Qué le estaba diciendo a Cristo? ¿Qué le estaba diciendo a Juan el Bautista? Díganle si es él o hemos de esperar a otro que sí me pueda sacar de esta prisión. Díganle que si es él, que si eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar uno más poderoso que sí pueda hacer algo por mi cuerpo, por mi vida. Y por eso la gente anda de religión en religión, porque no quiere al Cristo que primero sane el alma y después el cuerpo. ¿Y qué hizo Cristo cuando le fueron a preguntar? ¿Qué le dijo a sus discípulos de Juan el Bautista? Dice que empezó a hacer milagros, maravillas, señales, prodigios. Dijo, vayan y díganle todo lo que han visto. Dile que él está en una prisión, porque a él su comisión fue presentar al que viene detrás de él y que es más poderoso que él. No ponerse a criticar y a decirle a Herodes si era lícito o no era lícito tener a esa mujer o no tenerla. ¿Sabe que cuando nos salimos de la función que Dios nos mandó a hacer, nos pueden venir prisiones? Si lo mandaron, hermanito, a cantar, cante. Si lo mandaron a limpiar, limpie. Si lo mandaron a sembrar, a aportar, aporte. No se ponga como Juan el Bautista a decir, eso no te es lícito. Eso que dices no es de Dios. Esa actitud tuya no le agrada al Señor. ¿Quién la puso a señalar o quién lo puso a decir eso a usted? Y entonces, como Dios dijo, bueno, no has entendido, tu alma sigue enferma, vas de nuevo a una prisión en tu cuerpo. Si él se hubiera hacer lo que Dios, a poner lo que Dios le mandó a hacer, no hubiera tenido nunca un problema. Pero mire cuántos de nosotros somos gente que volvemos a las mismas. Una más, mire. Ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. ¿De quién está hablando ahí? De Simeón, ¿va? De Simeón, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a ser presentado en el templo. ¿A quiénes se les ha revelado Cristo como se le reveló a Simeón? ¿Cómo cree que se le reveló Cristo allá a Simeón? A ver, ayúdeme a alguien. Nadie. ¿Cómo se le reveló a Simeón? A ver, comparta. Los que están compartiendo con el que está a su lado, comparta, ¿ah? Comparta. ¿Qué piensa? ¿Cómo se le reveló? ¿Cómo se le reveló?
un sueño. ¿Cómo? Mire, dice Alexis, Salvador. No, a él se le presentó como un Salvador. Se le presentó como Salvador. Y entonces el que tiene la revelación de Cristo, amados hermanos, el que verdaderamente tiene la revelación de Cristo, tiene los ojos en el Salvador y no en lo que hace salvación. Porque usted ve que él pudo ver el poder de Cristo, él pudo ver su salvación, él pudo ver que era un Cristo que cumplía sus promesas. Cuando ya dice la palabra de Dios, estaba en sus últimos días de vida. Y por eso dijo, Señor, ahora me puedo ir en paz, porque mis ojos han visto tu poder. Y mire, cuando alguien ya tiene la revelación, no tiene los ojos puestos en lo que Cristo hace, sino en lo que Él es. Porque usted ve que la salvación la vio hasta el final de su vida. Porque mire, si somos sinceros, ¿cuántos verdaderamente en el tiempo que llevamos dentro del Evangelio, cuántos hemos visto el poder de Dios, la mano de Dios, ejecutando las promesas y moviéndose en la sobrenaturalidad que enseña la palabra? Bueno, un amén dice. Y si usted no lo ha visto, ¿qué le hace seguir aquí sentado? ¿Qué lo mueve a levantarse los domingos en la mañana? La gente que no ha visto el poder de Dios. Porque usted habla de un Dios que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el primero que le hace guerra para venir a la casa los domingos en la mañana es su marido. Ya vas de hipócrita, de nada te sirve ir. ¿A qué vas si no cambias? Pides y no recibes. ¿Qué le hace venir y estar aquí sentada? ¿Sabe qué? Que a usted ya le revelaron que es más grande conocer al Salvador que conocer lo que hace. Porque cuando uno ama a Cristo por lo que Él es, entonces Él se va a deleitar en que usted también lo conozca por todo lo que va a hacer en su vida, amado hermano. Pero antes de querer ver usted su salvación, que le sea revelado primero el Salvador. Que lo mueve usted aquí todas las mañanas no es lo que Él haga, sino quién es Él para nosotros y lo que ya hizo. Porque mire, ¿sabe qué es lo más grande que Cristo ya hizo por nosotros? Salvarnos de la condenación del infierno. Todo lo que haga aquí en esta vida es secundario para nosotros. Por eso dijeron los amigos de Daniel cuando los iban a arrojar al horno de fuego 7 veces encendido: se ha negado a adorar la estatua de Nabucodonosor. Oh rey, oh Dios, se ha negado a seguir tus órdenes. Se han negado porque ellos adoran a otro Dios. Y dice que se enfureció, que porque la orden del rey había sido apremiante. Y como se enojó por la desobediencia de Sadrach, Mesach y Abed-nego, dice que mandó a calentar el horno 7 veces. Y le dijeron, bueno, pues vamos a ver qué puede hacer ese Dios al cual ustedes adoran. ¿Y qué dijeron los amigos de Daniel? Pues mira, oh rey, si tú piensas que adoramos a Dios porque nos salva de los hornos de fuego de esta vida, estás equivocado. Nosotros adoramos al Dios del cielo por lo que Él ya hizo en nosotros. Lo adoramos porque sabemos que es el Dios que creó los cielos y la tierra, y que fuera de Él no hay otro rey ni otro Dios, ni siquiera tú.
Y dice que cuando los fueron a aventar al horno de fuego, si nos puede salvar, amén, qué bueno que nos salve. Y si no nos salva, tampoco nos importa, porque nos vamos a ir al horno de fuego creyendo que Él es Dios. Y cuando caen al horno de fuego, uno semejante al Hijo de los dioses paseándose con ellos. Porque cuando tú amas a Dios por lo que Él es, se empieza a mover en tu vida en lo que Él sabe hacer por ti. Nunca vas a tener a un Dios paseándose en medio de ti con poder y sobrenaturalidad si no lo amas por lo que Él es. Y cuando lo recibes por lo que Él es, entonces dice, ahora sí te voy a demostrar quién es el Dios en el que has creído y lo que hace. El problema es que primero queremos ver su salvación y después queremos recibir al Salvador. Reciba al Salvador y va a ver lo que Dios hace en su vida. Dele un aplauso al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Y vamos a hacernos la pregunta el día de hoy: ¿quién es Cristo para mi vida?